¿Cómo sobrellevar el duelo? Siendo tan importantes para la persona las relaciones sociales, cuando esos lazos afectivos se rompen, por fallecimiento del ser querido a la que está vinculado, lo que se produce es un estado afectivo de gran intensidad emocional, al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas: dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo, o desarrollar un duelo patológico, que requerirá la intervención profesional para su recuperación. Son muchos los factores que intervienen en el tipo de duelo, como circunstancias de la muerte, relación con el fallecido, personalidad y antecedentes del deudo, y el contexto sociofamiliar. Para el completo restablecimiento de una pérdida, el deudo atravesará una serie de etapas o fases, y deberá realizar 4 tareas fundamentales. Aceptar la realidad de la pérdida. Expresar las emociones y el dolor. Adaptarse a un medio, en el que el ser querido está ausente. Recolocar emocionalmente al fallecido, y continuar viviendo. Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos viviendo, no solamente nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo, sino que nos van preparando para el gran y definitivo adiós. En efecto, el duelo es esa experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento, que se manifiesta de diferentes maneras, con ocasión de la pérdida de algo o de alguien con valor significativo. Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana, por la que pasa toda persona que sufre la pérdida de un ser querido. Así es que no se trata de ningún suceso patológico. No hay amor sin duelo por la pérdida. En épocas anteriores, era habitual que la muerte fuera mucho más pública de lo que es ahora. La gente solía morir en sus casas, entre la familia, amigos y vecinos. El enfermo se preparaba consciente y lúcidamente. Hoy, sin embargo, ha cambiado la forma de morir. Se prefiere en general una muerte rápida, instantánea, sin darse cuenta uno que se muere. La muerte que se desea es la que no turba, la que no pone en compromiso a los supervivientes. En la mayoría de las culturas, la expresión de dolor individual tiene un sitio, en el marco del ritual del duelo público. Sin embargo, en nuestro medio social actual, aparece relativamente controlada y poco expresiva. Apenas se viven ya aquellas explosiones y gestos apasionados de dolor, rabia y desesperación, propios de hace algunas décadas. Por hondo que sea el dolor de los deudos, no está bien visto manifestarlo de una manera pública, y en la práctica no se hace. Cada día más, los familiares prefieren realizar los funerales o entierros en la más estricta intimidad. El sufrimiento causado por la pérdida constituye en muchos casos una experiencia penetrante, hasta el núcleo de nuestro ser, como muy pocas otras cosas pueden hacerlo. Si no aprendemos a asimilar los sufrimientos de las pérdidas, pueden degenerar en enfermedades mentales, e incluso físicas, que irán desmoronando nuestro equilibrio vital. Poder expresar, decir el propio sufrimiento, es un paso hacia su superación. Sabida es la función terapéutica de la palabra, de la articulación de lo que a uno le pasa, ante alguien que escucha. Las manifestaciones de duelo no son universales, generalizables, sino que vienen mediadas por la cultura en la que sucede. Si bien es cierto que no todo proceso de duelo requiere de una intervención profesional, y que la gran mayoría de las personas pueden adaptarse a la vida de nuevo a pesar de la pérdida, numerosos estudios han relacionado las muertes cercanas con alteraciones de la salud de quienes las sufren.
Existen autores que han investigado sobre el proceso de duelo. En estos estudios nos recuerdan que un gran número de personas presenta reacciones de tristeza de muy diversa intensidad y que las reacciones más profundas no deberían diagnosticarse como depresión. Otro número de personas necesita más tiempo para recuperarse del que nuestra cultura define como normal. Por consiguiente, el afrontamiento de la pérdida de un ser querido parece requerir un lapso temporal más variado y, en consecuencia, más flexible. Otros necesitan hablar y expresar sus sentimientos sobre la pérdida en mayor medida y durante más tiempo que otras. La regla social de que es inapropiado manifestar sentimientos negativos fuera del periodo acotado por la cultura priva a estas personas de satisfacer su necesidad, y si no lo logran, pueden llegar a pensar que no son normales o incluso, que están desarrollando una enfermedad mental. Un cierto número de personas nunca asume la pérdida con serenidad, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la muerte de su ser querido. Esto se observa con más frecuencia en los casos de muerte repentina, accidental o violenta, en los cuales se suscitan con mayor facilidad sentimientos de injusticia, y es una reacción que no hay que asociar necesariamente a una patología. El afrontamiento de la pérdida de un ser querido presenta un carácter complejo, que en absoluto puede verse reducido a conseguir un desligamiento afectivo y mental con respecto a la persona desaparecida. Es un hecho constatado que muchas personas, aunque no nieguen la muerte de la persona fallecida, continúan hablando con ella durante mucho tiempo, incluso en ocasiones a lo largo de toda la vida, sin que ello indique necesariamente la existencia de una patología psíquica, ni la detención de la recuperación. Por el contrario, en la mayoría de estos casos, tales manifestaciones de su vínculo con esa persona parecen reconfortarlas y alentarlas a seguir viviendo. No debemos olvidar que la mayoría de las personas son capaces de afrontar y realizar adecuadamente el duelo sin ayuda. Las decisiones diagnósticas y de intervención han de ser prudentes para evitar la interferencia en un proceso humano normal. No es el olvido la clave para vivir sanamente el duelo, no. El olvido mediante la represión nunca es liberador, parece que nos aleja de lo que nos hace sufrir, pero no lo consigue del todo, porque el recuerdo permanece enterrado en nosotros y sigue influyendo en cada instante de nuestra vida. Las emociones reprimidas actúan generando tensión permanente, y como resultado de la tensión crónica, puede surgir un síntoma físico, un doloroso e improductivo recordatorio de que estoy ignorando alguna emoción importante. En efecto, cuando no soy consciente de mis emociones, ni reconozco los procesos por los que estoy atravesando, es el síntoma o la enfermedad el único medio de expresión que le queda a nuestro organismo. Pensar en el dolor sin negarlo, sin dulcificarlo, pero también sin reducirlo a una experiencia oscura y sin salida, esa es la clave. Después de sufrir una pérdida, hay ciertas tareas que se deben realizar para restablecer el equilibrio y para completar el proceso de duelo. Puesto que el duelo es un proceso, y no un estado, estas tareas requieren esfuerzo, y podemos hablar de que la persona realiza el trabajo de duelo. La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta, que se ha marchado, y no volverá. La expresión de las emociones, ante alguien que escucha, se convierte en una tarea necesaria para la elaboración del duelo. El objetivo de esta tarea es conseguir que la persona no arrastre el dolor de la pérdida a lo largo de su vida. En general, el deudo no es consciente de todos los roles que desempeñaba la persona fallecida, hasta algún tiempo después de su muerte. El deudo tiene que desarrollar nuevas habilidades y asumir roles que antes desempeñaba la persona fallecida. Probablemente, nunca se pierden los recuerdos de una relación significativa. Nunca podemos eliminar a aquellas personas que han estado cerca de nosotros, de nuestra propia historia. La cuarta tarea se entorpece, manteniendo el apego del pasado, en vez de continuar formando otros nuevos. Algunas personas encuentran la pérdida tan dolorosa, que se hacen la promesa
de no volver a querer nunca más. Es un proceso con altibajos porque en ocasiones, en fechas señaladas, en aniversarios, se dispara de nuevo el dolor, la impotencia, la tristeza que creíamos superada. El final del duelo ocurrirá cuando encontremos motivos para vivir y podamos volver a vincularnos con aquello que la vida nos ofrece, sin olvidar ni dejar de amar a quien estuvimos unidos y nos dejó. Resolver un duelo es sentirse mejor y para ello, como señala John James y Russell Friedman, requerirá la atención del doliente, intención de cambiar, fuerza de voluntad y valor. Consideraremos que un duelo está resuelto cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin dolor, lo que significa que consigue disfrutar de los recuerdos sin que estos traigan dolor, resentimiento o culpabilidad. Sin descartar que pueda sentirse triste de vez en cuando, pero las acepta y además consigue hablar de esas emociones con libertad. El duelo se elabora sanamente según se va aprendiendo a recordar e integrar lo mejor de la relación con la persona fallecida y se va pudiendo invertir la energía en nuevos afectos, y el ser querido queda habitando para siempre en algún lugar del corazón, en el que domina más la alegría porque sucedió que la pena porque terminó.